Bienvenido seas a mi canal, El Mundo Cristiano. Un saludo y un abrazo, de tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin agregar más, comenzamos. Saludos, aquí estamos una vez más para hacer un video para la gloria de Dios en este su canal, El Mundo Cristiano. En esta tarde vamos a descubrir juntos una interesante historia, una historia bíblica que a través de los años se ha proyectado en películas. Se llama Parte de la vida de Moisés. Lo que nos presentan muchas veces en las películas es bueno porque nos motiva y nos da una idea de lo que fue el camino de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el presente. Pero yo en lo personal le aconsejo que todo lo que vea, que todo lo que oiga y que todo lo que le prediquen, usted acéptelo. Pero es como cuando una oveja repasta su comida. Tómese un espacio y todo eso que usted vio y escuchó, analícelo conforme a la Escritura. Todo lo que no esté aquí en este sagrado libro son conocidos como dogmas, mitos y tradiciones inventadas por hombres para mantener sometidos a muchas personas. Todo lo que no esté escrito aquí, póngalo en duda, porque realmente lo que a usted le va a ayudar, lo que a usted le va a beneficiar es todo lo que esté en este sagrado libro, conocido como Biblia, Palabra de Dios, Sagradas Escrituras. Lo que no esté dentro de las líneas de las Sagradas Escrituras, para mí son mitos, tradiciones. En cierta religión le llaman dogmas, que fueron cosas inventadas por los hombres para mantener una creencia en todos los que practican tal religión. Entonces, ya aclarando esto, hoy quiero hablarles de este tema. Quiero hablarles de la vida, o sea, no de la vida completa de Moisés, pero sí de su nacimiento. Donde yo he visto películas que hay cosas que no están de acuerdo a la Sagrada Escritura. Hoy vamos a descubrirlo juntos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2. Vamos a leer solamente 2 versículos. Dice lo siguiente: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de los de la simiente de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido durante 3 meses. Y ahí sigue diciendo, y la historia de este niño es el niño Moisés. Voy a basar esta historia en el libro de Éxodos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Todo lo que le voy a hablar en esta hora, usted lo va a poder encontrar escrito en ese libro. Hablemos de la historia en el nacimiento de Moisés. Punto número 1. Cuando Moisés nació, estaba en la tierra de Egipto un rey que antes se conocían los reyes como faraones. En cualquier época que fuera nombrada un rey en la tierra de Egipto, se conocían como faraones. No se conocían como Pedro, como Juan, como Pablo, como Simón, como Rodrigo, no. Se conocían como faraones. Faraón el Grande, Faraón primero, Faraón segundo, Faraón tercero. Así se conocían los reyes en el territorio de Egipto. Ahora, se preguntará usted, ¿y qué hacía Moisés
en el territorio de Egipto si él era hebreo? Bien, acompáñame. Vamos a remontarnos a esa época. Antes del nacimiento de Moisés, como punto número 2, los judíos no eran esclavos en ese territorio egipcio. Los judíos habían sido llevados por su hermano, por José, todos los hebreos, y estoy hablando de las tribus de Jacob, los hermanos de José, fueron llevados a Egipto, ya que en ese momento se estaba llevando a cabo el cumplimiento de una profecía, donde Dios había revelado a José, y José le había dicho a Faraón que Dios decía que habría 7 años de abundancia, pero que también posteriormente habría 7 años de escasez. Y debido a esa situación, la familia de José, que estaba pasando hambre y necesidad en ese momento que estaba cumpliendo esa profecía, él, pidiendo permiso al faraón, llevó a su familia a vivir con él. José había llegado a ser la mano derecha del faraón. José llegó a ser gobernador de ese pueblo egipcio. Imagine usted, muchos egipcios estaban conformes, pero muchos egipcios no estaban conformes que un hebreo los gobernara. Y entonces, pero como José había encontrado agrado en Faraón, por esta razón no se metían con José, porque si alguien se metía con José, se estaba metiendo con el rey Faraón, porque Faraón había dicho que después de él, el que estaba al mando era aquel hebreo llamado José. Bien, entonces José en ese cumplimiento de esa profecía, lleva a su familia a vivir a una ciudad que era parte de Egipto, conocida como Ramasés, o en otras palabras, conocida como Ramsés. En esa ciudad José mandó a construir grandes bodegas, donde se almacenaba trigo y todo tipo de grano y todo lo que la tierra producía, para poder enfrentar aquella sequía que se estaba cumpliendo en aquel momento. Bien, ya estando ahí los hebreos, no como esclavos, sino como invitados del faraón, ellos fueron ocupados en muchos cargos para cuidar ovejas, para cuidar campos de siembras, bueno, etcétera. Y había una convivencia entre hebreos y egipcios. Pero más tarde, a través del tiempo, José muere. Y al morir José, también en esa misma época, muere el rey Faraón. Y es ahí cuando empiezan los problemas. El principal problema que se vino encima sobre los hebreos fue que estaban a punto de ser esclavizados por el nuevo rey que había sido nombrado ahí en Egipto. Y en este caso estamos hablando del rey Faraón I. Cuando el rey Faraón I tomó el cargo, él no tenía ninguna simpatía por los hebreos, por los judíos. Haga usted de cuenta que un presidente, López Obrador, tiene a favor todo el pueblo y los tiene endulzados y se lleva muy bien con el pueblo y con toda la nación. Pero está próximo a recibir el cargo uno que lo que busca es su amor propio y no le importa el pueblo. Haga de cuenta un presidente X que odia a los mexicanos y a todos los latinoamericanos. Así como ese presidente X que odia a los mexicanos y todos los latinos, así el rey Faraón, de igual manera, cuando él tomó el poder, entonces dijo, ahora sí, agárrense judíos, porque llegó su dolor de cabeza.
¿Y qué fue lo que hizo ese rey Faraón primero? Lo primero que hizo fue mandar a matar todos los niños hebreos recién nacidos sin límite de tiempo. No era de que nada más iba a matar hoy un poco de niños y ya mañana continuar sin novedad. No, era que todo el niño varón hebreo que naciera dentro de los esclavos, porque en ese momento de que este hombre tomó el cargo, el poder, sometió a esclavitud a los hebreos. Después de ser los hebreos libres en esa nación, fueron sometidos a la esclavitud por ese rey Faraón primero. Y les puso sobre ellos gobernantes, les puso sobre ellos personas que los mantuvieran sometidos y humillados todo el tiempo. Y una de las mayores humillaciones era matar todo niño recién nacido. Si hoy nacía un niño, las parteras tenían la comisión de que si era mujer la dejaran vivir, pero que si era hombre tenía que morir inmediatamente. ¿Cuál fue la razón? En las películas, en las películas que te proyectan, dicen que el rey Faraón se sintió amenazado porque dentro de los esclavos iba a surgir un libertador. Es lo que te cuenta la película. Pero lo que te cuenta la Sagrada Escritura, y si lees la historia desde el capítulo 1, 2 y 3 de Éxodo, dice que el mayor temor del rey Faraón primero fue que los esclavos judíos se estaban reproduciendo en gran manera porque Dios los estaba bendiciendo abundantemente con hijos varones. De tal manera que cuando nacía un egipcio, nacían 3 o 4 hebreos. Se estaban sobrepoblando de tal manera que esto le causó miedo, temor al rey Faraón, y por esta razón fue que él mandó que las veces que naciera un niño judío entre los esclavos tenía que ser muerto inmediatamente. ¿De qué manera? Estaba la ordenanza, estaba la indicación por el rey, no tan solo a los soldados, sino a todos los pueblos, a todos los que eran parte de los egipcios, que si ellos veían que nacía un niño varón, lo agarraran inmediatamente y lo fueran a aventar a un río, para que ahí murieran los niños ahogados en ese río. Era tanta la crueldad, el odio y la maldad de este rey Faraón en contra de los hebreos. ¿Y por qué no los expulsaba de plano mejor de ese territorio y los lanzaba afuera? Porque a él le convenía tenerlos esclavizados, ya que gracias a los hebreos él empezó a construir grandes ciudades. Él empezó a hacer grandes cosas dentro del territorio egipcio a sudor y sangre de los esclavos judíos, o sea, hebreos. Entonces, no es que él se dio cuenta que iban a ser un libertador. Él trató de detener la reproducción de los hebreos dentro de los esclavos. Ese fue el temor de ese rey Faraón primero. Cuando en esa etapa de ese problema nació Moisés, nació dentro de la simiente de la tribu de Leví. La tribu de Leví eran los descendientes de Jacob. Si usted escudriña las escrituras, la tribu de Leví fue escogida por Dios para que dentro de esa tribu todos fueran seleccionados para el servicio de Dios, ocupando cargos en el templo de Dios como sacerdotes, ministros y encargados del templo de Dios. Por eso se conocían como los sacerdotes levitas, porque eran de la tribu de Leví. En esa tribu nació Moisés, en esa tribu nació Miriam, en esa tribu nació Josué, en esa tribu de esa simiente nació Aarón y todos los que venían de acuerdo a lo que eran llamados hijos de Dios. Entonces, cuando la madre de aquel niño no soportó más el tenerlo escondido porque habían pasado 3 meses de su nacimiento, y los egipcios aún seguían matando a todo niño varón que nacía dentro de los esclavos. Y esta mujer, al tercer mes de nacido, Moisés
tomó la decisión de irlo a dejar a la orilla de un río. O más bien, ella no fue, mandó a la hermana de Moisés, Miriam, que en este caso era la hermana mayor que él, la mandó con un cesto, una canasta, como usted le conozca, a que lo fuera a dejar a la orilla de un río. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Escritura. Quiero que analice esto. La película que vemos dice o nos muestra que va la canasta con Moisés adentro, con el niño adentro, navegando en el río, y que a cierta distancia se queda enredada entre unos arbustos y que ahí es donde es encontrada, dentro del río. Pero la Escritura dice, y usted lea, que la canasta o aquel recipiente donde estaba el niño no fue puesto dentro del río. Su hermana lo puso en la orilla del río, donde entre unos arbustos, en este caso ahí la Escritura los menciona de otra manera, pero era un poco de monte, y entre ese poco de monte, en la orilla del río, ahí puso aquel recipiente donde estaba el niño, en la orilla del río, lea la Escritura. Entonces la princesa con sus siervas, al descender al río a bañarse, dice que empezaron a caminar por la orilla del río, ahí lo dice Éxodo. Y al ir caminando por la orilla del río, ella a lo lejos vio que entre aquella hierba, entre aquella maleza, estaba ese recipiente, una canasta o como le quiera llamar, donde estaba el niño. Y no, ella no fue hacia ahí, sino que ella dijo, bueno, a sus siervas, vayan y tráiganme ese recipiente. Entonces sus siervas fueron y le trajeron el recipiente. La historia de la película te cuenta que el niño estaba en una canasta y que iba navegando en el río, y que la princesa al tirarse al agua y fue hacia ella y lo tomó. No fue así. Fueron las siervas las que llevaron la canasta aquella, el recipiente aquel, hacia la presencia de la princesa. Posteriormente, Miriam, la hermana de Moisés, a distancia, se quedó ella preocupada en qué iba a suceder con su hermano. Entonces la Biblia dice que la princesa, al ver que el niño era hermoso, pero también se puso a pensar de que ese niño, como era hebreo, ella no lo podía llevar ante el rey Faraón, ya que el rey Faraón estaba matando a todos los niños. Estaba pensando qué iba a hacer con ese niño, porque ella se quería quedar con ese niño. En ese momento, Miriam, la hermana de Moisés, se hace la aparecida y le dice, princesa, yo conozco una mujer que podría amamantar al niño, que es de allá de las esclavas hebreas. La princesa le dice, bueno, ve por esa mujer y tráemela para que ella se haga cargo de este niño. Y así dice la Escritura que la princesa no se llevó al niño, que ya tenía 3 meses de nacido. La historia de la película dice que la princesa se llevó al niño y que el niño creció al lado de otro niño que era llamado Ramsés, que era el príncipe, el hijo del faraón, y que crecieron juntos. Así te lo pone la película, y que ya a cierta edad adulta o ya jóvenes, ellos disputaban en quién iba a ser el próximo rey. Eso es lo que dice la película, y que de en medio de ellos había una mujer que también estaba en contienda por ellos dos. Todo eso te lo dice la película. Pero aquí la Biblia te dice, en ese versículo que leímos, que eso es falso, que la princesa tomó a este niño de 3 meses ya de nacido y se lo entregó a su madre, pero sin que ella supiera que era su madre, y que lo alimentara y que lo creciera, y ya cuando fuera grande ella se lo iba a entregar. Entonces la madre de Moisés se llevó al niño, y entonces Moisés no creció en el palacio. Moisés creció al lado de su madre. Bien, entonces por esto es importante que usted lea y escudriñe las Escrituras, porque en las películas te dicen y te platican y te comentan otras cosas, pero la realidad de las Escrituras, por eso al principio le dije que usted siempre crea y básese
en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Moisés llegó a una cierta edad, no puedo ahora sí decir que 12 años, 14 o 16 años, pero llegó una edad en que ya la princesa reclamaba a aquel niño porque se lo quería llevar con ella, y la madre, sin poder hacer nada, ya que era esclava, tuvo que acceder a que la princesa se llevara al niño, que ya no era un niño, que ya era un jovencito. Ahora aquí hago un paréntesis. La película que vemos dice que Moisés era considerado hermano de Ramsés, el príncipe hijo del faraón. Falso. Porque cuando la princesa encontró a este niño de 3 meses, la princesa tenía un hermano mayor que se llamaba Ramsés, bueno, que se decía llamar Ramsés, que a última le voy a explicar que no se llamaba Ramsés, que iba a ser el faraón segundo. Entonces ella, al tener un hermano mayor, póngase a pensar que la princesa tenía entre 17, 18 años, 20 años, qué sé yo, y su hermano mayor era el príncipe, el próximo rey, póngale que tenía 20 años, 24, qué sé yo. Entonces Moisés tenía 3 meses de nacido. Punto número 1. Punto número 2, que no podía ser hermano del hijo del faraón porque Moisés era hijo adoptivo de la princesa. Entonces Moisés pasaba a ser sobrino del próximo faraón, conocido en la película como Ramsés, porque le llevaba por mucha edad y por el hecho de ser hermano de la princesa. Entonces Moisés pasaba a ser parte de nieto del rey faraón primero. Pero de acuerdo a la escritura, y ya que, como le dije al principio, el rey faraón primero no sentía simpatía por los hebreos, por los judíos, sino que todo lo contrario, por amor a su hija, no le había hecho daño a aquel niño llamado Moisés, que había crecido dentro de los hebreos, dentro de los judíos. Allá había crecido Moisés. Entonces, al ser jovencito, él empezó a ir al palacio, a convivir en el palacio, pero también iba a convivir con su familia, donde estaban los esclavos hebreos. Y ya en esa etapa de, digamos, 17, 18 años, etcétera, un día él viene y encuentra que algunos de sus hermanos de sangre estaban siendo maltratados por los egipcios, y que en ese momento él se llenó de coraje y mató a un egipcio agarrándolo a pedradas. Lo mató, lo enterró, y aquí no ha pasado nada. Por la ley de Herodes, por la ley de Faraón, nadie podía meterse o hacerle algún mal a algún egipcio, porque esto marcaba una pena de muerte. Porque todo hebreo que lastimara o que se metiera o que le hiciera algún mal a algún egipcio, iba a tener grandes problemas con el rey Faraón primero. Entonces, cabe mencionar que probablemente el rey sabía que Moisés era hebreo. La princesa sabía que Moisés era hebreo. El próximo rey, el príncipe, sabía que Moisés era hebreo. Entonces, Moisés estaba metido en un gran problema ahí, ya que si aquel homicidio que él había cometido se descubría, a él lo iban a matar también. Y dice que en una segunda ocasión que Moisés viene a ver a su familia, vuelve a ver que egipcios agredían a su sangre, a su raza hebrea, y se volvió a meter. Pero entonces ahí uno de esos que estaban ahí le dijo: bueno, ¿y a ti quién te ha puesto como señor o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme y enterrarme como al otro egipcio que mataste? Y fue así que en Moisés entró un gran temor y dijo: patita para cuando la quiero, y corrió hacia el desierto. Todo
Todo lo contrario a lo que te dice la película. La película te dice que el rey Faraón, sintiéndose agraviado porque descubrió que era hebreo, castigó a Moisés mandándolo al desierto, y que el que se encargó de hacer esto fue el próximo rey, Faraón II, y lo puso en la orilla del desierto y le dijo: que Dios te bendiga, yo no te voy a matar, pero el desierto que se encargue de ti. Eso es falso, porque la Biblia dice ahí que Moisés, después que se vio descubierto por el homicidio que él había cometido, ya no regresó al palacio, sino que él corrió hacia el desierto. Y el resto de la historia, usted la sabe, todo lo que sucedió cuando él atravesó el desierto. Entonces, posteriormente, después de algún tiempo, nos vamos a brincar un buen espacio y vamos a llegar al momento cuando Dios, nuestro Señor, lo elige como el libertador de aquellos judíos, de aquellos hebreos que estaban siendo maltratados en el territorio de los egipcios. ¿Y cuál es el evento que encontramos ahí? Ya estamos sobre Éxodo capítulo 3, versículo 1. El evento que encontramos ahí dice que el ángel de Jehová, en medio de la zarza, en una llama de fuego, hablaba con Moisés. Entonces, yo quiero dejar esta próxima historia para el siguiente video. Y quiero que en la próxima historia analicemos quién es el gran Señor Yo Soy. Porque si usted lee Éxodo 3, ahí usted va a leer que la palabra de Dios dice que el que hablaba con Moisés de en medio de la zarza no era nuestro Dios Padre Todopoderoso. Que el que hablaba con Moisés en medio de la zarza era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, que en otras palabras sería el Hijo de Dios. En otras palabras sería nuestro Señor y Salvador Jesucristo, próximamente cuando Él vino a encarnar en una mujer llamada María. Cuando Él dijo: antes que Abraham yo era, porque yo fui primero que Abraham. Antes que Moisés yo también era, porque yo fui primero que Moisés. El gran Señor Yo Soy. Entonces, dice el libro de Hechos, nos relata en Hechos 7:30, que el que hablaba en medio de aquella zarza cubierta en fuego era el ángel de Jehová, y era el que le decía: he descendido porque hoy vamos a hacer la liberación de mi pueblo que está siendo oprimido bajo la esclavitud de los egipcios. Y le da la encomienda a Moisés, que Moisés lo iba a ayudar con esa liberación de ese pueblo. Si usted analiza más de esa película dice que después de un tiempo Josué atravesó el desierto y se encontró con Moisés. Falso. Porque el que atravesó el desierto, según la escritura, fue Aarón, guiado por Dios, porque ya Dios estaba haciendo un plan. O sea, nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, el que estaba en medio de la zarza, hablando con Moisés, que dijo: yo soy el que soy. Él estaba haciendo la preparación para la liberación de aquel pueblo. Entonces, el que vino a encontrarse con Moisés fue Aarón, guiado por el Señor para preparar la liberación. Pero ese tema lo vamos a dejar para el próximo video. Hoy este tema que te he expuesto sobre la vida de Moisés todavía tiene más historia, pero quiero dejarlo ahí para que tú analices que no debes creer en todo lo que te muestran en un cine, en una tele o en una radio o en un mensaje. No debes de creer a ciegas, debes de retener, decía Pablo, retenerlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de todas las cosas.
Deseo que este video, este mensaje, sea de grande bendición para tu vida, como lo es para la mía, y vamos a quedar pendientes al próximo video. Quiero agradecerte por haber visto mi video. Y de igual manera pedir tu apoyo en la suscripción a mi canal. Que la paz de Dios sea contigo, y nos estaremos viendo en el próximo video. Amén.